Un gusto saludarlos nuevamente, queridos hermanos, a través de estos medios digitales. Hemos utilizado nuevamente este medio para nuestra formación de la edificación espiritual correspondiente al mes de abril. Bienvenidos sean todos ustedes. Iniciamos. Recordemos nuestro tema anterior de edificación espiritual, donde se llevó a cabo un elemento muy importante dentro de nuestro proceso de evangelización, que es el discipulado personal. En nuestro tema les daba a conocer las áreas del discipulado personal que tenemos que revisar. Como les comentaba, durante estos meses vamos a irlas revisando en lo que corresponde la edificación espiritual. Así en breve recordemos que son 6 áreas. Dijimos que eran 3 áreas ambientales y 3 áreas personales. Vamos a recordar las áreas a revisar. El crecimiento espiritual, examinando, evaluando los medios de crecimiento, que es el tema que hoy vamos a tratar. La segunda área es la integración comunitaria. La tercera área es el compromiso apostólico concreto en cada uno de los ministerios. Seguimos revisando las siguientes 3 áreas, que es la familia, donde se va a evaluar cómo es nuestra tarea como padre, como hijo, como hermano, y cómo es que cumplimos cada una de nuestras responsabilidades correspondientes. En la siguiente área es en el trabajo, estamos dando testimonio, somos responsables, somos honestos, somos eficientes en nuestro trabajo. Y la última área a revisar sería el compromiso social, cívico y político. Recordemos que somos unos factores activos, debemos ser factores activos de transformación en la sociedad y tendremos que revisar también si cumplimos nuestros deberes como buenos ciudadanos. El tema a revisar durante este mes de abril en la edificación espiritual va a ser el crecimiento espiritual y vamos a examinar lo que es los medios de crecimiento. Recordemos, hermanos, que desde la pastoral de seguimiento, en el primer bloque, se nos hablaba sobre estos medios de crecimiento, que son la palabra, la oración y los sacramentos. Recordemos que cada uno de los elementos, que cada uno de los medios de crecimiento, pues son tomados de la palabra de Dios. Y es por eso que recordamos una cita bíblica muy importante para nosotros los que estamos en pequeña comunidad, que es Hechos 2:42. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios. Como vemos, hermanos, estos medios de crecimiento son tomados de la palabra de Dios, pues ya las primeras comunidades cristianas los llevaban a la práctica. Nos dice la palabra, eran nacidos a la enseñanza, o sea, a la palabra, eran nacidos a la oración, a la fracción del pan, o sea, a la Eucaristía. Es por eso la importancia de que nosotros como discípulos, como misioneros, como pequeñas comunidades, llevemos a la vida, llevemos a la práctica los medios de crecimiento. Y es por eso que durante esta sesión de edificación espiritual del mes de abril, vamos una vez más a evaluar cada uno de los medios de crecimiento espiritual. Continuamos con nuestra formación
Y pues, perdón, dije que es la edificación del mes de abril y es para la edificación espiritual del mes de marzo. Bueno, pues entonces, como nosotros como discípulos de Jesús, se nos dice que debemos de llevar una vida cristiana seria, sólida y creciente. Y el discipulado personal y la edificación espiritual es la área que se debe promover y revisar. ¿Cuál es la primera área que se debe de revisar y promover? Los medios de crecimiento, o sea, el crecimiento espiritual. Por eso nos dice que debe de ser un serio interés y voluntad de la búsqueda de santidad, de estar creciendo espiritualmente y debe de tener toda persona evangelizada que es nueva criatura. Todo evangelizado debe caminar en el Espíritu e irse transformando en Cristo. Esto implica tener principios claros, buscar a Dios, buscar su rostro y su voluntad con intensidad, tener un ideal de santidad y anhelar la perfección cristiana. Los discípulos misioneros de Jesucristo en el caminar de la fe recibimos los medios de crecimiento para cultivar el discipulado y tener renovadas fuerzas en el compromiso apostólico. La fe cristiana tiene el peligro de morir por asfixia o iniciación. Es necesario asumir los medios de crecimiento como una cuestión de vida para el proceso de nueva evangelización. Es por eso que desde la pastoral de seguimiento, en cuanto terminamos el retiro de evangelización, se nos dan a conocer los medios de crecimiento espiritual, en la que, como nos dice, la palabra, la oración y la Eucaristía, pues son esos medios que nos ayuden a crecer espiritualmente para que podamos permanecer, para que podamos perseverar en la pequeña comunidad. Recordemos que también, como nos dice, la fe cristiana tiene el peligro de morir si no oramos, si no somos asidos a la Eucaristía, si no somos asidos a la lectura de la palabra de Dios, pues nos vamos a enfriar, no va a haber crecimiento. Es por eso que se nos invita de que seamos asidos a cada uno de los medios de crecimiento espiritual. Nos dice la palabra de Dios, las primeras comunidades cristianas eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, o sea, a la palabra de Dios. Ya en la pastoral de seguimiento hay un bloque y también en Vida Nueva sobre la importancia de la palabra de Dios en las personas que hemos recibido la evangelización. La importancia de la palabra de Dios para poder permanecer y perseverar. Por eso este medio de crecimiento nos invita a ser asidos a la lectura de la palabra de Dios. Nosotros como personas que hemos recibido la evangelización, que estamos en una pequeña comunidad, necesitamos continuar diariamente en la tarea de escuchar, de leer, de meditar, de memorizar la palabra de Dios. Es muy importante, como nos decían en Vida Nueva, la palabra en nuestras manos, siempre en nuestras manos. Y es por eso muy importante que día con día vivamos este medio de crecimiento, que día con día escuchemos, que día con día leamos, que día con día meditemos la palabra de Dios. Es necesario entenderla e interpretarla bien para un auténtico crecimiento espiritual, para luego aplicarla a la vida. Es lo más importante, hermanos, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida personal, a nuestra vida afectiva, a nuestra vida comunitaria, a nuestra vida apostólica. Llevar a la vida lo que hemos leído, lo que hemos meditado en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es el medio de crecimiento de la vida cristiana que mantiene la conciencia despierta, ilumina los pasos del creyente, fortalece la fe, orienta la esperanza y compromete la caridad. Recordemos entonces este medio de crecimiento de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios también nos dice que las primeras comunidades cristianas eran asiduas a la oración. Por eso es que cada evangelizado, viviendo como verdadero cristiano, no debe de vivir sin la oración. La oración es la vida de la comunidad cristiana y nos dice, hay muchas personas que no crecen ni maduran su vida cristiana porque no oran. La oración no es un accesorio de la vida cristiana, sino un elemento fundamental en el proceso de la nueva evangelización, ya que recordemos se nos propone que nada sin oración y todo como fruto de la oración. Sin una vida intensa de oración no es posible un crecimiento espiritual. Es importante, hermanos, que también llevemos este elemento de los medios de crecimiento de la oración. Nos dice que la oración es el alma también de todo cristiano. Y si hay personas, si hay comunidades, si hay hermanos que nos hemos estancado, que no hemos madurado, que no hemos crecido en nuestra vida cristiana, es porque no oramos, porque no leemos, no meditamos la palabra de Dios. Nuestro siguiente medio de crecimiento, la Eucaristía. Ya nos dice Hechos 2:42 que los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, acudían asiduamente a la fracción del pan. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Acudían asiduamente a la oración. Es por eso, como nos dice, las primeras comunidades se reunían asiduamente para orar, para recibir la enseñanza de los apóstoles, y nosotros como cristianos tenemos esta necesidad del alimento de la palabra viva de Dios que nos da vida y nutre nuestra alma y nuestra fe. En los medios de crecimiento que nos sirven para permanecer como discípulos y misioneros de Jesús, encontramos su culmen en el sacramento de la Eucaristía. Recordemos, hermanos, que después de la pastoral de seguimiento, renovamos el sacramento de la Eucaristía en ese retiro donde nace la pequeña comunidad, en el retiro de la Eucaristía. Es por eso que la Eucaristía es la fuente, es el culmen también de la evangelización. Dice que no se construye ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz la celebración de la Sagrada Eucaristía. Comunidades eucarísticas, por eso necesitamos ser asiduos también a la fracción del pan. Necesitamos ser asiduos a la Santa Eucaristía, ya que como ya les comenté, y aquí nos dice, la Eucaristía es el centro, es la fuente y es el culmen también de la pequeña comunidad. También asiduamente se reunían las primeras comunidades a celebrar con alegría y sencillez de corazón al Señor resucitado en el pan de vida, del que tanto les habló Jesús, y que sería la certeza de su presencia viva, la misma que continúa congregándonos en la comunión fraterna. Dice la nota de la Biblia de Jerusalén, primera de Juan 1:3, la unión de la comunidad cristiana
se basa en la unión de cada fiel con Dios en Cristo. Esta unión se realiza de modo especial en la Eucaristía. En la medida en que cada uno está verdaderamente unido a Cristo, se hace posible el milagro extraordinario de la comunión entre nosotros, siendo tan distintos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. La Biblia de Jerusalén añade en la nota: mediante la comunión con el cuerpo de Cristo, los cristianos quedan unidos y entre sí la Eucaristía realiza la unidad de la Iglesia en Cristo. Es un resumen, de hermanos, sobre los medios de crecimiento que ya desde la pastoral de seguimiento pues hemos ido trabajando. Recordemos entonces esos medios que nos propone Hechos de los Apóstoles: eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces los medios de crecimiento que debemos de revisar durante esta edificación espiritual de este mes son la lectura de la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Aquí están las preguntas para meditar en la pequeña comunidad, para que el animador que le corresponde esta actividad pues vaya preparando este tema que vamos a realizar. ¿Sí? Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga, y cualquier duda con confianza pueden preguntar. Saludos y bendiciones.